También hay buenos padrastros. La infancia de esta seguidora anónima empezó marcada por la ausencia. A los 2 añitos perdió a su papá biológico, pero lo que parecía ser una historia triste pues se transformó en algo inesperado con la llegada de un buen hombre. No era su padre, pero se ganó su cariño con respeto, paciencia y amor verdadero. Sin embargo, no todos en su familia vieron eso con buenos ojos. Lo que comenzó con burlas y celos de su hermano mayor fue escalando hasta convertirse en violencia, robos y un quiebre familiar que le dejó cicatrices profundas. Cuando pensó que todo mejoraría en una nueva ciudad, la realidad fue otra. Su propia madre empezó a volverse contra ella, alimentada por mentiras, celos, un amor enfermizo por un hijo que no quería cambiar. Y justo cuando por fin encontró el amor, fue obligada a dejarlo. Pero la vida da vueltas. Y en medio del caos, su padrastro, ese hombre que eligió quererla sin que tuviera que hacerlo, se convirtió en su mayor apoyo. Hoy ella nos cuenta cómo sobrevivió al rechazo, al desprecio, al abandono, y cómo a pesar de todo, el amor de un buen hombre fue suficiente para volver a empezar. Vamos a leer esta historia juntas. Yo soy de Costa Rica, nací en Puerto Limón y ya estoy por cumplir los 28 años. Saludos, no conozco Costa Rica, pero de lo que escuchamos y vemos es un país muy hermoso y tiene sitios lindísimos. A veces me pongo a pensar en todo lo que he pasado y se me hace como un nudo en el pecho. Por fuera siempre me veo tranquila, pero por dentro hay cosas que me he callado toda la vida. Esta historia empieza cuando yo apenas tenía 2 años, Ruth. Fue en ese tiempo cuando mi papá se fue de este mundo. No tengo recuerdos de él, solo algunas fotos viejas que aún guarda una tía mía. Dicen que era un hombre trabajador, que me quería mucho. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si él no se hubiera ido tan pronto. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que las cosas cambiaran. Antes de que yo cumpliera los 4 años, mi mamá conoció a otro hombre. Con el tiempo él se convirtió en su esposo. A mí me costó muchísimo al principio entender lo que estaba pasando porque era muy chiquita, pero nunca sentí que me faltara cariño. Él siempre fue respetuoso, me trataba con cuidado, jamás se metió en lo que no correspondía a él. No fue mi papá, pero tampoco intentó reemplazarlo. Solo estuvo ahí, firme, como un adulto que iba a cuidar de nosotras. Mi mamá parecía feliz con él y yo dentro de lo que entendía en ese momento también me sentía segura. Pero la vida tenía otras sorpresitas. Cuando empecé a ir a la escuela, empezó una de las etapas difíciles para mí. No todo era tan tranquilo como parecía. Y resulta que no era por parte de mis compañeros, no, Ruth. Resulta que yo tenía un hermano mayor por parte de mi mamá. Al principio todo era normal entre nosotros, pero cuando empezamos a ir a esa misma escuela la cosa cambió. Él empezó a tratarme muy feo. O me ignoraba o se burlaba de mí. Y cuando podía me gritaba cosas muy hirientes, me humillaba delante de los demás. Decía que es que como ahora yo era la consentida del padrastro y que él me quería más a mí que a él, pues que allá sí iba a saber lo que era bueno. Eso me dolía porque no era verdad. Yo no me creía más que nada. Yo solo trataba con cariño a ese hombre porque era muy bueno conmigo. Nunca me levantó la voz, nunca me hizo sentir menos. Es más, nos llevaba de paseo cuando podía. No importaba si era cerca o lejos el viaje, él se las arreglaba para hacernos sentir que salíamos de vacaciones. A veces era a la playa, otras veces a ver a la familia, pero siempre con ganas de compartir. No tenía para muchos lujos, pero siempre nos daba regalos, nos daba dinero y su forma de demostrar amor era estando ahí con nosotros, nos ayudaba, nos acompañaba. Yo me sentía feliz, sentía que eso era más que suficiente. Yo realmente lo veía como un papá Ruth, así sin pensarlo mucho. Él no me obligó, no me lo impusieron, solo fue naciendo ese cariño en mí. Pero mi hermano lamentablemente no lo entendía, o tal vez no quería entenderlo. En el colegio empezó a hacerme la vida imposible. Se seguía burlando de mí frente a los demás, decía que yo era una lambona. Lambona es un término muy latino, mi amor, es como muy general. Yo creo que más bien es un término colombiano para referirse a alguien lazamero, a alguien lambiscón, no sé cuál sea la palabra, lamebotas, Lamebotas, alguien lamebotas. que me creía la hija de papi. Y lo peor es que los demás empezaban a burlar de mí o sus amigotes le seguían el juego. Y yo me aguantaba y me hacía la fuerte, pero eso no estaba bien y por dentro me lastimaba. Ahí fue cuando comencé a sentirme sola, como si ni en mi propia casa tuviera un lugar bonito o ese hermano con el cual compartir. Y las cosas fueron empeorando con él. Cuando yo tenía como 8 años nació mi hermano menor, o sea, hijo de mi padrastro y mi mamá.
Fue un bebé muy esperado. Todos estábamos felices con su llegada. Pero a pesar de eso, mi padrastro nunca hizo diferencia con nosotros. Él nos siguió tratando igual de bien, con el mismo cariño, el mismo respeto. Yo no tengo ni una sola queja contra él. Ese hombre parecía un santo, de verdad. Nunca nos levantó la mano, nunca una mala palabra. Siempre atento, tranquilo, muy trabajador. Hacía lo que podía para vernos bien y trataba muy bien a mi mamá. Siempre se esforzó para que todos en familia tuviéramos momentos lindos y recuerdos para que a medida que crecieran, pues los guardaran, ¿no? Eso es lo que entiendo acá, porque ella me dice que fotos y que salidas. O sea, que tuvieran una infancia decente, bonita, tranquila en familia. Pero mi hermano mayor, en lugar de calmarse, se puso grosero con él, le respondía muy feo, no le tenía una pizca de respeto. Yo a veces me quedaba viendo eso y no entendía por qué actuaba así, si ese hombre nunca le había hecho nada malo, más bien todo lo contrario. Él lo trataba con cariño, pero mi hermano no lo soportaba. Y mi mamá, grave error, en vez de ponerle orden, lo dejaba pasar. Decía que era mejor no pelear, que evitara problemas, le decía a su esposo. Pero al final el problema sí se hacía más grande. Conforme fue creciendo mi hermanito el menor, pues también empezó a portarse mal. Se puso rebelde, contestón, parecía que no quería a nadie. Mi padrastro quería ayudar, poner límites, pero mi mamá no lo dejaba. Le decía que no se metiera, que ella era la encargada de educar a sus hijos. Y así se fue perdiendo el control de la casa. Bellas, para que no crean que siempre el hombre es el que se equivoca, ¿no? En las relaciones de pareja esto es dando y dando. Miren, aquí la mamá era la que no ponía límites, no imponía el respeto tampoco, no se lo ganaba y dejaba mal parado al padrastro. Yo creo que cuando se trata de ser bruto no hay Género. diferencia de género. A mí me dolía verlo. Yo sabía que mi padrastro solo quería lo mejor para todos, pero lo iban haciendo a un lado. Mientras tanto, pues yo crecía callada, viendo cómo las cosas se desordenaban. Todo se puso más difícil cuando mi hermano mayor se metió con malas juntas, gente rara, de esa que uno no sabe de qué hacen, pero sabe que no traen nada bueno. Sí, yo entiendo. O sea, uno no sabe cómo llegan con plata a la casa, pero todos sí saben de dónde la sacaron. Es un secreto a voces. Comenzó a cambiar mucho, a salir a escondidas, a andar en cosas raras y un día se lo llevaron detenido preso. Mi mamá se descompuso muchísimo del susto, lloraba y le rogaba ayuda a todo el mundo por todos lados. Y fue mi padrastro quien dio la cara, como siempre. Le pagó esa salida bajo fianza. Adivina qué, Ruth, no una, sino dos veces, porque sí, él volvió a caer a sus malos pasos. Y otra vez mi padrastro lo ayudó, porque mi mamá se lo pedía y se lo rogaba. Yo vi con mis propios ojos cómo sin un solo reproche ese hombre ayudó a mi mamá y a mi hermano, pero lo hacía también con ese dolor en la cara que solo los buenos saben esconder. Pero ya cuando se llegó la tercera vez, pues él ya no pudo más. Le dijo que él no quería ni podía seguir cubriéndole los errores a mi hermano, que no lo quería con malos hábitos en la casa delante de nosotros, que lo quería lejos y ahí fue cuando todo explotó. Mi hermano mayor se puso como un loco. Dijo que todo era mi culpa, que yo era la consentida, que yo había manipulado todo para que lo votaran. Gritaba cosas sin sentido, como si ya no estuviera en sus cabales. Yo lloré muchísimo ese día porque fue una situación injusta, dolorosa, fea. Él sabía que nunca le había faltado nada, que nadie lo había tratado mal, pero en su cabeza estaba convencido de que yo era la enemiga y mi padrastro también. Y se fue. Se fue de la casa con un odio que yo no le conocía. Antes de irse me miró y me dijo que me olvidara de que yo tenía un hermano, que para él yo ya no existía. Desde ese día todo cambió. Sentí que algo se quebró por dentro y que no iba a ser fácil arreglarlo. Ese muchacho, mi propio hermano, parecía mi enemigo. Antes de irse de la casa, se robó plata, unas cositas que teníamos, cosas que no eran de él, obviamente, cosas que ni siquiera necesitaba, pero nos quiso hacer la maldad. Y lo peor, Ruth, fue que mi mamá, en vez de ponerse firme, lo defendió. Decía que seguro él tenía hambre, que él era el que estaba mal, que había que entenderlo, que él era el que necesitaba esas cositas y la plata para sobrevivir. Y mi padrastro ahí ya no se quedó callado. Dijo que no, que nada justificaba robar en la propia casa y a su familia, y menos a quienes siempre lo habían ayudado. Pasaron unos añitos y cada vez que mi hermano aparecía por ahí era para lo mismo.
llevarse algo, que si un televisor, que si unos zapatos, que si el celular viejo de mi padrastro. Nunca venía a vernos, él solo aparecía a llevarse lo que pudiera y se iba. Hasta que un día ya mi padrastro dijo que era suficiente, que no podíamos seguir viviendo con ese miedo y con esa zozobra, que lo mejor era irnos para San José a comenzar de nuevo. Yo tenía como 16 o 17 años y él me dijo que quería que yo estudiara en la universidad de allá, en la Universidad Nacional, porque decía que yo era muy aplicada y que tenía futuro, que yo me merecía una buena vida, tranquila, sin esas preocupaciones y sin esa vida que me estaba ofreciendo mi hermano. Eso hicimos. Dejamos Puerto Limón atrás, con todo lo bueno y lo malo, y nos fuimos para la capital. Hay un abrazo si me están viendo desde Puerto Limón o desde San José o a cualquiera que esté en Costa Rica. ¿Listo? Aprovecho. ¿Será que sí nos verá gente desde Costa Rica? No ¿Sí habrá gente sé. que nos siga? Pues ella sí porque me la está enviando, Claro, además pero de no sé ella, dónde ¿sí viva habrá ahorita. comunidad? Bueno, si hay gente acá que es de Costa Rica o que vive en Costa Rica, Manifiéstense, por favor bellas. pongan la banderita de Costa Rica en los No, comentarios. la banderita no porque yo me confundo. ¿No Un la día, un día me conoces? pusieron la de Paraguay, creo, o Uruguay, y yo saludos hasta Argentina. O sea, no, qué oso. Ah, bueno, yo sí la conozco. Pongan la Bueno, banderita, por favor. banderita o sí estamos en Costa Rica. Bueno, eso hicimos. Nos fuimos a la capital. Yo tenía muchos nervios, pero también mucha ilusión. Quería estudiar, quería salir adelante, quería demostrarle a ese hombre bueno que todo lo que hacía por mí no era en vano, a mi padrastro. La verdad es que mi mamá sí no quería irse de Puerto Limón. Ella se aferraba a mi hermano mayor como si con eso lo fuera a salvar. Decía que no lo podíamos abandonar, que había que seguir intentando lo que él algún día iba a cambiar, pero mi padrastro ya estaba claro. Ya no se trataba solo de tener paciencia, se trataba de protegernos y de alejarnos. Pero eso también se repite mucho, ¿no, amor? O sea, una mamá, tres, cuatro hijos, y el que sale malito, malo, ladrón, ahí se quedan aferradas Mujeres machistas. a salvarlo, a cuidarlo. Son mujeres machistas que quieren perpetuar ese machismo y ese sufrimiento y no las entiendo. No, yo tampoco. A mi padrastro le tocó ponerle las cartas sobre la mesa así sin rodeos y sin anestesia. Le dijo que pensara en mi futuro, en mis sueños, pero sobre todo que pensara en mi hermanito menor que apenas estaba creciendo y ya veía todo lo que hacía el mayor, que eso no era un buen ejemplo y que por ayudar a uno pues estaba arrastrando a los otros. Fue duro también, mi mamá lloró mucho, se enojó, discutieron, pero al final le tocó hacer caso, entender. Se suponía que había entendido que a veces uno tiene que dejar que los hijos aprendan por las malas, aunque eso le rompa el alma. Se suponía también que ya había entendido que no podía seguir castigándonos a todos por no querer soltar al que no quería cambiar, porque mi hermano no iba a cambiar. Así que nos fuimos, con muchas cosas en la cabeza y en el corazón, pero nos fuimos. Dejamos la casa, la familia de allá y empezamos de cero en San José. Mi padrastro tenía un buen trabajo allá, yo me esforcé por entrar a la universidad y mi hermanito también empezó una nueva escuela, colegio. Al principio todo pintaba bonito en San José. Casa nueva, barrio tranquilo, yo metida de lleno en los estudios, mi padrastro trabajando duro como siempre, pero lo bueno no duró mucho, Ruth. Mi hermano mayor, aunque ya no vivía con nosotros, seguía haciendo daño desde lejos. Llamaba a mi mamá para meterle cosas en la cabeza, para decirle cosas que la ponían mal. Le decía que mi padrastro hacía todo lo que yo le pedía, que me trataba como a una reina, que me quería más a mí que a ella misma. Y mi mamá en su brutalidad, en lugar de reírse de semejantes ideas, empezó a creérselas. Fue como si él le diera vuelta a su cerebro, al de mi mamá. Empezó a tratarme mal, a hablarme feo, a hacerme sentir como una extraña en la casa. Yo trataba de no contestarle, de no buscarle pelea, pero cada día era más difícil. Lo que más me dolió fue que también empezó a poner a mi hermanito menor en mi contra. Le hablaba cosas, lo manipulaba, a él que todavía era un chiquillo. Todo por hacerme daño porque mi hermano la llamaba y le decía esas estupideces. Así fue como nuestra casa se dividió en dos bandos, literal. Por un lado mi mamá y mi hermanito portándose mal, haciéndome sentir como si yo fuera el problema, y por el otro lado mi padrastro y yo tratando de mantener la calma, de estudiar, de trabajar, de vivir tranquilos y en paz. Había días en los que yo llegaba de la universidad con ganas de contar algo chévere, algo bonito, alguna nota, alguna anécdota, pero mi mamá solo estaba con la cara larga y llena de desprecio.
como si le molestara que me fuera bien. Yo no me rendí, sabía que no podía fallar, pero no se sentía bonito, no era cómodo. Y con el pasar del tiempo, pues esa situación se volvió cada vez más tensa. Mi mamá ya no era solo cortante conmigo, sino también altanera y desagradecida con mi padrastro. Ese hombre que nunca le falló, que siempre trabajó duro, que le tendió la mano a su hijo mayor más de una vez, ahora era tratado como si no valiera nada. Todo sin razón, porque es que él seguía siendo el mismo hombre de siempre, paciente, respetuoso, nos quería por igual, pero nada de eso parecía contar para mi mamá. Cuando yo tenía 23 años conocí a un muchacho hermoso, era un buen hombre, respetuoso, trabajador, inteligente. Mejor dicho, Otro que se va a llevar el señor productor. antojando lo que uno necesita en un hombre, pues era él. Me trataba con tanto amor que por primera vez sentí lo que era tener a alguien que me cuidara de esa manera. Nos hicimos novios y todo iba súper bien. Mi padrastro lo recibió con mucho gusto. Lo trataba como uno más de la familia, le ofrecía café, lo invitaba a comer, hablaban como si se conocieran de siempre. Es que mi padrastro solo quería verme feliz. Y adivinen a quién no le gustó esa felicidad. A mi mamá. Como que no podía soportar ver a otra persona que también la quisieran mucho, no quería que me fuera bien, no sé, pero empezó a mirarlo con desprecio, a decir cosas feas, nos ponía peros para todo, me empezó a hacer la vida imposible por eso. Hasta que un día me dijo así mi mamá, que si yo seguía con ese novio que me fuera de la casa, que ella no me iba a aguantar ahí con él, y me puso a escoger. Por más que me dolieran esas palabras y por más de que yo amara muchísimo a mi novio, pues no estaba todavía en condiciones de irme, Ruth. Estaba estudiando, trabajando medio tiempo, apenas sacando toda mi vida adelante. Así que con el alma hecha pedacitos, pues yo terminé con él. Sí, de pronto por boba, por burra, pero después de un año de relación tan bonita que llevábamos, me tocó dejarlo por esa presión y por ese miedo y para no generar más problemas en la casa. Hasta el día de hoy me arrepiento de eso que hice en esa ocasión. Me pesa mucho y me da pena. Ahí me di cuenta que a veces la gente que debería protegerte es la que más te daña. La cosa se puso tan fea en mi casa que fue la misma familia de mi padrastro la que me tendió entonces la mano. Ellos se habían dado cuenta de todo. Veían cómo yo vivía con mi mamá, cómo me hacía la vida imposible sin razón. Ellos me ayudaron a conseguir un mejor trabajo. Uno de verdad, con un salario fijo, con posibilidades de un futuro mejor. Eso me dio el empujón que necesitaba para irme. Con la ayuda de mi padrastro me independicé. Pero la verdad es que fue más que independizarme una huida de mi mamá. Huí de ese ambiente tóxico, de ese desprecio constante que nadie entendía, de esa sensación de no ser bienvenida por ella. Me dolió, sí, pero también fue lo mejor que pude haber hecho. Como la vida da tantas vueltas, cuando me estabilicé y comencé a respirar un poquito, pues volví a tener contacto con ese novio que mi mamá me había obligado a dejar. Y fue gracias a mi padrastro. Él nunca perdió contacto con él. Lo llamaba de vez en cuando, lo tenía presente. Y cuando vio que yo estaba lista, pues, para sanar, para rehacer mi camino y para superar a mi mamá, nos ayudó a juntarnos otra vez. Hoy en día estoy felizmente comprometida con él. Vamos paso a paso, con respeto, con mucho amor. Es una relación sana, bonita, de esas que uno agradece después de tanto caos. ¿Qué te cuento de mi mamá? Mi relación con ella es casi nula. La veo solo en fechas puntuales y a veces ni eso. Esa frialdad me sigue doliendo, ese desprecio que yo no me merezco. Pero ya no le presto tanta atención. Yo amo a mi padrastro, a ese hombre que ha sido más padre, más apoyo, más refugio que nadie en este mundo. Y me duele admitirlo, pero es la verdad. Me quiere más él que mi propia madre. Mi hermano menor ya tiene 20 años y tampoco me habla mucho. Me tiene rabia o tal vez envidia, no sé, o se dejó ganar por lo que mi mamá le decía. Siempre está distante, como si yo le hubiera quitado algo. Me duele porque yo nunca quise competir con él, solo quería paz, pero es como están las cosas.
Mi padrastro nos visita cada 8 días, Ruth. Llega al apartamento, se toma un café con nosotros, conversa, se ríe. Nos hablamos casi todos los días. Sigue siendo ese hombre maravilloso, paciente, con su alma buena. Yo no sé cómo ha aguantado tantos años al lado de mi mamá, la verdad, pero ahí sigue. Tal vez porque el amor de él es de esos que no se rajan o porque su forma de amar es más fuerte que todo, no sé. Aunque muchas cosas en mi vida dolieron, tenerlo a él, a mi padrastro, tenerlo firme, ha sido una bendición en mi vida. Yo le digo papá hace más de 22 años porque eso es para mí un buen papá. Nunca me pegó ni a mí ni a los míos, nunca lo vi borracho, no es grosero, le encanta la cultura y leer, valora mucho a la gente educada y que se quiere superar. De pronto por eso no conectó con mi hermano mayor, pero ellos se lo pierden. Sí hay padrastros buenos, Ruth. Gracias por leer mi historia y saludos al señor productor. Bueno, muchas gracias por compartir la historia. Pásasela a tu padrastro para que la escuche y él se la comparta a la familia. Eso, felicitaciones al padrastro por ser tan bueno con esta seguidora. Y en cuanto a la mamá, vieja ridícula. More, Hay muchas viejas ridículas así. corte.